Capítulo 18 y último capítulo del tutorial de PHP-MyAdmin para gestionar bases de datos en MySQL. En este capítulo vamos a ver algunas de las opciones que aparecen al visualizar una tabla. Digamos que entramos a la tabla de orden y por ahí aparecen una serie de botones, que es los que estoy señalando con el puntero del mouse. Algunas de ellas pues ya las hemos estado utilizando, como es el caso de exportar, como es el caso del SQL y el caso de examinar. Examinar me permite pues ver todos los registros que tiene mi tabla. Si acaso por ahí fueran más de 30 registros, al final me va a aparecer unos botones para avanzar o para retroceder según sea el caso y mostrarme los siguientes 30 registros. Por default siempre muestra 30 registros al dar clic a examinar. Entonces si aquí tuviera 40-50, tendría que dar clic a ese botón para estar avanzando y que me muestre los próximos 30 registros. La estructura pues me permite o me muestra lo que es la estructura de cada una de mis tablas, dependiendo en qué tabla esté. Como en este caso estoy en la tabla de órdenes, me muestra su estructura con el campo, el tipo de campo, su cotejamiento. Dentro del tipo aparece el tamaño del campo, los atributos, si es nulo o no, si es autoincrement, y una serie de botones para ya sea ver las propiedades, modificar, eliminar, hacerlo llave primaria o indexarlo. Más abajo aparece la información de mi tabla, cuál es el campo primario y cuáles son los que están indexados. Aparece otra información, ¿sí? Del tamaño de mi tabla y cuál es su cotejamiento, cuál es la fecha de creación y el formato en el cual está. Además yo puedo por aquí añadir campos a mis tablas, aun cuando ya estén creadas, ¿verdad? Todo eso lo vimos por ahí en los primeros capítulos. Tengo también las vistas de impresión, vistas de relaciones. La vista de impresión, muy importante si queremos documentar nuestra base de datos. En ella me aparece la información de mi tabla, cuáles son los campos que la conforman, los tipos, cuáles son sus llaves primarias y cuáles son sus indexados. Y en lo que es vista de relaciones, me va a aparecer con qué campos y de qué tablas tiene relación todos mis campos, ¿verdad? Si hay integridad referencial. Entonces esto es en lo que es vista de relaciones. El SQL nos permite hacer consultas, ya sea para insertar información, para extraer información con el select, para eliminar con el delete o para actualizar información con el update. Buscar me permite hacer filtros de información, ¿sí? Todo lo que vimos, todas las condiciones que metimos, pues aquí la podemos hacer, digamos entre comillas, de una manera más fácil, ¿verdad? Pero pues esto se hace por medio del SQL. El botón de insertar me permite insertar información de manera manual. Entonces yo aquí puedo hacerlo por default, puedo insertar de 2 registros en 2 registros. Pero obviamente esto es mejor hacerlo por medio de una aplicación. Exportar es para mandar mi información a diversos formatos y con el cual yo también puedo realizar un respaldo de información. Ya lo vimos en el capítulo anterior. Con importar, yo también si tengo un archivo que me permita realizar la carga de la información a mis tablas, yo lo puedo hacer desde aquí. Ese archivo debe de ser de extensión SQL. Entonces, aunque no es muy utilizada esta opción, es más utilizada la opción que habíamos comentado. Aquí me va a modificar algunos de los parámetros que por default
se utilizan al realizar consultas o al examinar información. Se puede modificar el order by de la tabla. Siempre por default aparece de orden en orden ascendente, es decir, de menor a mayor. Entonces yo puedo cambiarlo en forma descendente. Entonces aquí yo puedo cambiar esa serie de parámetros, ¿verdad? No es muy utilizado por lo regular. Por último tenemos dos opciones, que es vaciar y eliminar. ¿Cuál es la diferencia entre vaciar y eliminar? Vamos a dar clic a ordenar, a orden, perdón. Sí, y vamos a examinar. Si yo quiero vaciar mi tabla, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a eliminar todos los registros, pero no voy a eliminar mi tabla en sí. Entonces, si yo doy clic a vaciar, le va a aparecer por ahí una ventana, un mensaje que dice realmente desea truncate table orden. Entonces, si realmente quiero vaciar esta información, damos clic a aceptar y como ustedes ven, me dejó mi tabla, pero no hay información. En cambio, en eliminar, dice realmente desea drop table, damos clic a aceptar y si ustedes ven, me va a eliminar mi tabla de orden. Yo tenía 8 tablas, ya nada más me quedan 7. Entonces aquí ya no aparece la tabla de orden. Ok, vamos a ver de nuevo, pero con otro. Vamos a ver la de tanque. Examinamos. Vaciamos nuestro tanque y damos clic a aceptar. Ya me lo vació. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo doy de alta un nuevo tanque? Lleno. Damos clic a continuar y nos vamos a ir a examinar. ¿Sí? Si ustedes se fijan, ya llené yo de nuevo esta tabla con un registro que es medio y otro que es lleno. Esta tabla, el ID tanque, es autonumérico. Entonces, a la hora de que yo vacié y vuelvo a llenar información, va a empezar el conteo desde el número 1 y no desde el número en que me quedé. Si en esta tabla yo tuviera hasta el número 5, a la hora de vaciarlo y de volver a capturar información, no va a empezar con el número 6, sino que va a empezar de nuevo como en el número 1. Así es que hay que tener muy en cuenta ese tipo de detalles. Si yo quiero eliminar completamente la tabla, es decir, no solo vaciar su información, sino eliminar la tabla, pues le doy clic a eliminar. Y así de esta manera, pues son las opciones que más frecuentemente utilizamos en nuestras tablas en el PHP MyAdmin. Gracias.